Buenas noches a todos. En este video tutorial vamos a intentar comprender los conceptos básicos que nos van a permitir luego trabajar con herramientas como el LCOE, herramienta financiera tan importante para comparar proyectos, pero para la cual primero tenemos que manejar este tipo de conceptos, los cuales vamos a tratar de explicar ahora. El primer concepto que debemos conocer es la diferencia entre unidades monetarias constantes y unidades monetarias corrientes. Estos dos conceptos están íntimamente ligados por el efecto de la inflación. Básicamente los flujos de efectivo actuales se cambiarán con el tiempo por la inflación. Obviamente también puede suceder que haya deflación, lo cual no es muy normal en ningún lugar del mundo. Los flujos de efectivo constantes en unidades monetarias, lo vamos a denotar con la sigla M subconstante, representan la cantidad de unidades monetarias que se hubiera requerido si el costo se pagara en el año base, es decir, en n igual 0. Con lo cual, cuando hablamos de unidades monetarias constantes, estamos hablando como si habláramos todo en términos actuales, en valores de hoy. Y cuando hablamos en valores corrientes, estamos hablando de unidades monetarias que tienen en cuenta la perturbación debido a la inflación. Para terminar de comprender este concepto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, teníamos la expresión para vincular las unidades monetarias constantes con las corrientes, era igual a la siguiente. En donde E es la tasa de inflación, N es el periodo, y vamos a suponer que queremos evaluar el valor de un bien, el cual actualmente tiene un monto de 100 unidades monetarias. Vamos a suponer que cuesta 100 pesos. Y queremos ver cuánto será ese valor corriente en un año. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer de la expresión anterior es básicamente despejar el valor corriente, ¿no? Donde lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Básicamente acá lo que estamos haciendo es calcular el valor corriente en el periodo 1, o sea, estamos hablando de aquí a un año, teniendo en cuenta cierto valor de inflación. Vamos a suponer que este valor de inflación que estamos considerando es del 50%. Si hablamos de un periodo, n va a ser igual a 1, por lo tanto, esto nos queda igual a 100 por 1 más 0,5. Con lo cual obtenemos un valor corriente en el periodo 1 de 150 unidades monetarias. El siguiente concepto que vamos a abordar para manejar las herramientas financieras es la tasa de descuento. La tasa de descuento es un concepto no tan sencillo de visualizar, pero a medida que transcurra el tutorial van a poder comprender dentro de qué valores ustedes van a poder tomar esta tasa. ¿A qué se refiere la tasa de descuento? Bueno, primero tenemos que entender de que si nosotros tenemos $1 hoy, ese dólar vale más que si nos lo dieran mañana, porque automáticamente en el momento que lo tengo puedo invertirlo para generar valor o para generar intereses rápidamente. Por lo tanto, es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de actualizar los valores, por ejemplo, del flujo de efectivo de un proyecto. Ahora bien, esta tasa de descuento, para las herramientas financieras que vamos a manejar, tenemos que diferenciarla en dos tipos de tasa.
Esta tasa puede ser la tasa nominal o también la tasa real. ¿A qué nos referimos con tasa nominal? Bueno, por ejemplo, uno averigua en el banco, en cualquier banco, y la tasa, por ejemplo, para un plazo fijo es del 49% anual. Bueno, cuando hablamos de ese 49% anual, estamos hablando de la tasa nominal. ¿Sí? No considera los efectos de la inflación, solamente nos está diciendo cuál es su valor nominal. Ahora bien, podemos pasar de la tasa nominal a la tasa real, ¿sí? Quitándole las perturbaciones debidas a la inflación. Entonces, este concepto es muy sencillo. Para pasar del valor nominal al valor real, lo único que hay que realizar es esta cuenta, en donde aquí tenemos R sub n, que es la tasa nominal. Acá tenemos la tasa real, la cual queremos de alguna manera obtener, podría ser uno de los casos. Y acá tenemos la E de inflación. Entonces, lo que estamos haciendo cuando hacemos este cociente es quitarle el efecto de la inflación a la tasa nominal, quedándonos así esta relación en donde finalmente, si pasamos el 1 restando, vamos a obtener la tasa real. Y aquí debajo tenemos un ejemplo. Y dice así: el banco tiene una tasa nominal del 49% y la inflación es del 40%. Cuando hablamos de tanto la tasa nominal como de la inflación, hablamos en términos anualizados. Entonces, si queremos calcular cuál es la tasa de descuento real que estamos evaluando, para este caso hacemos las cuentas despejando R sub R, que se refiere a tasa, digamos, que sí tiene en cuenta el efecto de la inflación, dígase tasa real. Vemos que si tenemos una tasa nominal del 49% y una inflación del 40%, la tasa real nos queda en 6,43%. La siguiente herramienta financiera que vamos a ver es el llamado valor presente. Por definición, el análisis del valor presente se utiliza para calcular el valor de hoy de una transacción que ocurriera en el futuro, teniendo en cuenta el cambio en el valor de la moneda. En otras palabras, el valor presente es una medida del valor actual de ingresos o de costos en los que se incurrirá en el futuro. La expresión que nos da información acerca de cómo obtenemos el valor presente es la siguiente, en donde podemos visualizar que el valor presente es igual al flujo en el n periodo dividido 1 más la tasa de descuento que yo tome en función de la cantidad de los periodos que estoy evaluando. Para terminar de comprender este concepto de valor presente, vamos a hacer un ejemplo con una transacción de un plazo fijo. Supongamos que queremos conocer qué valor tendrá nuestro capital invertido en un momento determinado, más la generación de sus intereses. Entonces, lo que vamos a escribir como valor futuro va a ser, por ejemplo, al cabo de un periodo, quiero conocer cuánto será el valor de ese capital más intereses. Entonces, ese valor que yo voy a destinar a esta transacción llamada plazo fijo, le vamos a decir valor presente. ¿Por qué valor presente? Y bueno, porque es el valor que hoy estoy destinando a esta transacción, ¿no? Entonces, ese valor se va a ver modificado, obviamente, por la tasa de interés a la cual, ¿sí?, me van a estar pagando, y eso hará que se convierta en un valor mayor. ¿Cómo calculo ese valor mayor a mi valor presente? Bueno, el valor presente por 1 más la tasa que me van a pagar por haber hecho la inversión. Y esto al cabo de un periodo. Pero vamos a suponer que una vez finalizado el periodo, yo quiero reinvertir este valor futuro llamado f sub 1 y convertirlo en f sub 2. Lo que vamos a hacer es, como voy a reinvertir todo esto a la misma tasa, aquí lo que vamos a escribir es f1 por 1 más la tasa, donde f1 es valor presente por 1 más la tasa. Entonces esto es igual a valor presente por 1 más la tasa, ¿sí? Esto es f1 por 1 más la tasa. Ok, y vamos a suponer que al cabo del momento en que finaliza el segundo periodo, volvemos a reinvertir f sub 2.
obteniendo un valor futuro f sub 3. Aquí lo que vamos a hacer es volver a invertir f2 o f sub 2 a la misma tasa inicial. Y esto lo puedo reescribir de la siguiente manera, ya que f sub 2 es valor presente por 1 más la tasa por 1 más la tasa, vamos a escribirlo así. Bien, y esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Valor presente por 1 más la tasa todo elevado al cubo, porque tengo acá 3 términos multiplicándose y son iguales. Y esto lo podemos generalizar independientemente de la cantidad de periodos que lo haga. Por lo tanto, podemos generalizarlo de la siguiente manera. Esto quiere decir que puedo conocer el valor futuro en el periodo n teniendo en cuenta el valor presente que voy a destinar para la transacción, teniendo en cuenta la tasa de la operación y obviamente la cantidad de periodos durante la cual voy a hacer esta operación. Por lo tanto, aquí tenemos la expresión general para el cálculo de un valor futuro. Y de aquí podemos despejar el valor presente de valores futuros teniendo en cuenta los periodos y la tasa. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Básicamente de esta manera estamos calculando el valor actual o el valor presente de un valor futuro deseado y teniendo en cuenta la tasa y los periodos. Así que esta pequeña explicación es como para entender un poquito mejor de dónde surgen estas expresiones. Este mismo concepto de valor presente se puede extender a varios flujos de efectivo en el futuro. En este caso, vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que deseamos calcular el valor presente de los ingresos de un proyecto durante 3 años a una tasa del 15%. ¿Sí? Al fin del periodo 1, el proyecto generará ingresos por $1000. En el segundo año, al finalizar el segundo año, por $1200. Y en el tercer año, $1500. Si queremos calcular el valor actual o el valor presente de esos flujos de ingresos, lo que debemos hacer es lo siguiente. Bueno, acá tenemos para el periodo 1 los $1000, ¿sí? La tasa y elevado a la 1 porque es el periodo 1. Lo propio para el periodo 2 y lo propio para el periodo 3. Cuando hacemos la suma de todos estos flujos actualizados, tenemos el valor presente. Un concepto importante es el de valor presente neto. La única diferencia con el concepto anterior es que en vez de considerar ingresos, acá estamos considerando flujos netos de efectivo. ¿Qué son los flujos netos de efectivo? Bueno, eso lo vamos a ver en otro tutorial, pero básicamente para tener una idea orientativa sería como la diferencia entre los ingresos y egresos operativos de un proyecto. Básicamente, como el valor presente neto se empieza a contar desde el periodo n igual 0 hasta n, cuando hacemos n igual 0 nos queda que el primer flujo, que es el flujo del valor actual, porque por ejemplo puede ser la inversión inicial, bueno, no tenemos que descontarlo a ninguna tasa porque lo tenemos hoy, ese valor. Es el valor que hoy debemos descontar, o por lo menos en el periodo inicial 0 del proyecto. Ya a partir del periodo 1 en adelante, sí hay que actualizar los valores. Cuando decimos actualizar es, bueno, descontarlos a la tasa que estamos evaluando justamente el valor presente. ¿Sí? Verlo mejor con un ejemplo. Vamos a calcular el valor presente neto, ¿sí?, del siguiente flow después de impuestos en valores corrientes. Y acá vamos a tener en cuenta todo lo que ya vimos
para valores monetarios corrientes. Algunos datos del problema. Inversión inicial, 10.000 pesos. Operación y mantenimiento de manera periódica, ¿no? 1.300 pesos por cada uno de los periodos. Impuesto a las ganancias, 35%. Tasa de descuento, que es la tasa a la cual vamos a calcular los valores actuales, 12%. Método de depreciación, saldo doble decreciente. ¿Cómo genera este proyecto energía? Bueno, de la siguiente manera. El primer año genera 1.000 unidades de energía, el segundo año genera 950 unidades de energía, 925, 900 y 900 en el último periodo, que en este caso es el periodo 5. Inflación que vamos a tener en cuenta es del 3%, precio unitario de las unidades de energía es de 10 pesos, ¿sí? Es un ejemplo, es para tener una idea orientativa de la herramienta financiera. Lo que tenemos acá son varias columnas, en donde en la primera tenemos los periodos desde el 0 hasta el 5. La inversión, vamos a suponer que solamente esas inversiones en el periodo 0. La operación y mantenimiento en valores corrientes. Fíjense que lo que estamos haciendo acá para cada caso es 1.300 por 1 más la tasa de inflación, ¿sí? Y eso va a depender del periodo. Por lo tanto, eso tienen que volver hacia atrás en el video y ver cómo se calcula periodo a periodo. La energía, unidades de energía generada por el proyecto, el precio que también se actualiza con la inflación, los ingresos que no son ni más ni menos que la energía por el precio, o sea, precio por cantidad, y así vamos viendo cómo en todos los periodos cambia el valor porque cambia la energía generada y cambia el precio. La amortización, que está calculada en función de este método, que se llama saldo doble decreciente, puede ser cualquiera el método de depreciación. Resultados antes de impuestos, ¿sí? Que lógicamente es los ingresos menos los egresos, y el impuesto a las ganancias, que está calculado en función de el resultado antes de impuestos, y finalmente el cash flow después de impuestos, o el flujo de efectivo después de impuestos. Aquí vemos que en el periodo 0 el monto de inversión está tal cual el valor original, porque justamente es el periodo 0, y tiene el signo negativo porque es un egreso. Luego tenemos todos flujos netos positivos. A continuación, vamos a tratar de resolver el valor presente neto de este flujo de efectivo después de impuestos en valores corrientes de dos maneras. Primero, en esta tabla, y después con una función de Excel que nos va a facilitar un poco los cálculos. Fíjense que aquí lo que traemos es la columna de periodos desde el 0 hasta el 5. Acá tenemos la columna del cash flow después de impuestos, que es la última columna de la filmina anterior. Y aquí lo que tenemos es el factor de interés de valor presente. ¿Qué es esto? Bueno, es la parte del cálculo del valor presente en donde no tengo en cuenta justamente el valor a actualizar, ¿sí? Es solamente el coeficiente 1 dividido 1 más la tasa elevado al periodo n. Es un factor para calcular flujo por flujo y luego multiplicarlo por el cash flow después de impuestos. Es un método, es realmente sencillo. Esto hay que hacerlo para cada uno de los periodos, ¿sí? Luego finalmente vamos a ir calculando el valor presente, que no es más ni menos que para llegar a este valor de 6.450,60 hay que multiplicar 7.224,7 por 0,89 y obtenemos este valor. Y así con el resto de los periodos. Cuando sumamos todos los valores presentes, tenemos el valor presente neto total, ¿sí? Fíjense que comienza la suma en el menos 10.000 y termina en el 3.500,80. La siguiente forma es utilizando una función de Excel que justamente se llama valor neto actual, que es exactamente lo mismo. Esta función, denotada con la letra BNA, ustedes luego tienen que abrir un paréntesis, les va a pedir la tasa, aquí van a fijar la tasa a la cual van a actualizar este cash flow, luego tienen que poner los valores a los cuales le van a calcular el valor actual o el valor presente. Y acá hago una aclaración importante, esto debe hacerse desde el periodo n igual a 1.
aquí donde está el recuadro rojo, en donde tenemos el periodo 1, el periodo 2, 3, 4 y 5. Cuando se refiere a los valores a actualizar es a partir del periodo n igual 1. Luego se cierra el paréntesis y la función, esa parte de la función queda terminada. Luego lo que hay que sumarle es el valor en n igual 0, que para nosotros es menos 10.000. ¿Sí? Entonces, función queda de esta manera, la función del valor neto actual más el valor en el periodo 0, que en este caso es menos 10.000. De esa manera llegamos al mismo, exactamente al mismo valor de valor presente neto de los flujos netos de efectivo después de impuestos en valores corrientes.